Muy bien. Vamos a compartir entonces, hermanos, la lección para hoy día. La lección, hermanos, es una introducción a la lección número 7, ¿no? Este día en el folleto tenemos ya la introducción para la lección de esta semana que viene, ¿no? Y el sábado que viene, el 17 de mayo, se estará repasando en las iglesias. Hoy sábado, hermanos, pues estamos repasando la lección 6, aquella que ya hemos estudiado, ¿no, hermanos? Pero, hermanos, esta lección nueva tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor, voy a suplicar que utilicen vuestro micro, prendan y denle una lectura, hermanos, para confirmar que se ve la presentación. Fundamentos de la profecía, dice hermano. Buenos días, hermano, justo. Buenos días, hermano Celso. Muy bien, gracias, hermano. Ahí está entonces el título de la lección. Fundamentos de la profecía, hermano. Bueno, algunas preguntas puedan hacerse, hermanos. A ver, fundamento. ¿A qué nos estamos refiriendo, hermanos, con eso tal vez de fundamentos, ¿no? Fundamentos ahí. ¿De qué cosa, hermanos? De la profecía, dicen, ¿no? ¿De qué vamos a tratar, hermanos, ahora? Si alguien quiere preguntar, comentar, bienvenida, hermanos, su participación. Hermano justo, Fundamento de la profecía. Hermanita, participe, hermana Mónica. bueno, la otra vez estudiábamos el libro, hablábamos acerca también de los fundamentos y hablábamos desde el comienzo de Génesis. Eh, la profecía no solamente está en un libro. Por ejemplo, vemos que muchas de las profecías están en el libro de Daniel y están en el libro de Apocalipsis. Pero si empezamos a estudiar en la Biblia, están desde mucho antes, están desde siempre, desde el Génesis en adelante, eh, y vemos cómo ciertas cosas se van repitiendo en, en, el, en algunas profecías. Por ejemplo, cuando se habla de la visión del trono, vemos que también Ezequiel ve la visión del trono y se nos abren nuevas aristas de cómo era el trono de Dios. Lo que me llamó también la atención al estudiar la lección es de que se describe el trono de Dios como con ruedas, como con unos ángeles que hay, que tienen cuatro caras, cuatro rostros con seis alas, ¿cierto? Y, y la forma en que estaba distribuida eh, ¿cómo se llama? Israel alrededor del trono tiene mucho que ver también con eso, ya porque cada tribu tenía una bandera y habían cuatro banderas principales que tienen las mismas características que tenían estos ángeles o querubines, ¿cierto? Que tenían cuatro rostros. O sea, todo lo que está escrito todo va conjugado una cosa con otra, ¿cierto? Para explicarnos, para hacernos entender. Y de verdad yo me he maravillado estos días porque habían cosas que yo no tenía idea. Así que es maravilloso. La profecía tiene su fundamento en toda la Biblia, no es solamente una parte de la Biblia. Toda la Biblia nos enseña acerca de este Dios maravilloso que tenemos. Muy bien, gracias, hermana, por su participación. Sí, pues, hermanos, día tras día vamos aprendiendo más y más, ¿no, hermanos? Muy bien, pero ahora nos toca estudiar este tema, ¿no? Fundamentos, dice, ¿no? De la profecía, ¿no? Los fundamentos de la profecía. Debe ir, sobre todo, ¿no? En lo que se está comentando, nuestra lección, pues, debe ir en esa dirección, ¿no? En esa dirección. ¿Cuáles son esos fundamentos de la profecía? Muy bien, entonces vamos a leer lo que dice la lección, esta Hermano, introducción. justo, Sí, tal vez hermana. podría leer el versículo de memoria. Ajá, claro. Está muy bien, ahí está, hermanos, el versículo para memorizar. Hay un dibujito ahí, justo lo que nuestra hermana Mónica comentaba, el cielo, ¿no? Cómo están los serafines,
¿no? Ahí al entorno de Dios, ¿no? Todo ello nos ayuda a reflexionar, ¿no? Que nuestro Dios es todopoderoso y santo, ¿no? Y justamente hoy, sábado 10 de mayo, nos dice que vamos a estudiar algunos textos bíblicos de Isaías, Génesis, Ezequiel, Apocalipsis, Números, Isaías. Bueno, para memorizar, justamente aquí está el texto bíblico, hermanos. Así que está en Isaías capítulo 6 versículo 8, ¿no? Entonces, hermanos, este texto, vean ustedes también vuestra Biblia, la versión que tengan para comparar, ¿no? Para poder entender de mejor manera de qué se trata, ¿no? Ahí está en la pantalla, hermanos, Isaías capítulo 6, ¿no? Si alguien quiere leer, hermanos, ahí está en la pantalla, o si tienes tu Biblia, puedes leer. A ver, alguien puede participar. Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice ahí, hermano? Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Amén, amén, hermanos. Bueno, ahí está el texto bíblico que va a inspirar nuestra lección en esta semana. No, hermanos. Ahora vienen preguntas, comentarios también, hermanos. ¿Qué está diciendo allí, hermanos? Después oí la voz del Señor. ¿Quién está diciendo, hermanos? ¿Quién ha escuchado la voz del Señor? Dice después. Ahora, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de que Isaías había visto el trono de Dios y después de que había sido limpiada sus labios impuros y era un hombre impuro, él se reconoció y él se dispuso a obedecer a Dios en la tarea que él iba a dar. Muy bien, hermanos. A ver, un poco que me he desconcentrado aquí, hermanos. Ya, a ver, vuelvo a leer, hermanos, ya. Después dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. A ver, por favor, a ver si alguien, por favor, puede repetir su participación. Un poquito me desconecté yo, hermanos. No pude escuchar. ¿Todo justo? Entonces está. Sí, hermanita, por favor, a ver. De repente las preguntas que nos hacemos acá, ¿no? Dice, ¿de quién está hablando? Dice, después oí la voz del Señor. La ¿Después de qué? hermana, ¿Y la hermana quién? Belea recién hizo su intervención, Ajá. ¿cierto? Y Ujú, ella nos ujú. explicaba de que después de ver el trono, Isaías, ¿cierto? La visión del trono, la santidad de Dios, se siente tan inmundo, ¿cierto? Que piensa que va a morir porque él es hombre de labios inmundos que vive en un pueblo de labios inmundos también. Entonces Dios envía un ángel para que ponga un carbón encendido en su boca y sus pecados son perdonados. Y después de esto, ¿cierto? Viene la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré? Y él responde, ¿cierto? Heme aquí. Yo quisiera hacer una aplicación a nuestra vida, ¿cierto? Mientras nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios, mientras nosotros no entendemos que somos inmundos, es muy difícil que podamos hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él para hacer esta obra que nos encomendó hacer, ¿cierto? Que es de llevar el Evangelio al mundo. No podemos mostrar a un Dios santo si estamos inmundos todavía. Debemos ser limpios, debemos ser limpiados. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida la única que lo puede hacer. Y también, hermanos, eh, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo que él, heme aquí, envíame a mí. Y así Isaías fue un profeta y el libro de Isaías lo escribió inspirado por el Señor
y él hizo la tarea de anunciar sobre todo a Jesús y y su a Jesucristo, más de 600 años antes que apareciera Jesucristo. Ya había profetizado Isaías acerca de las cualidades, las características, la justicia, la personalidad de Jesús, todos los detalles de su nacimiento, de su misión. Entonces, él fue enviado como profeta para anunciar desde mucho tiempo antes de que llegara Jesús, anunciar eh, lo que iba a suceder. Y eso está relacionado con el tema de hoy. Gracias, Ujú. hermanos. Muy bien, gracias, hermana, a ti. Sí, pues, hermanos, ahí está, prácticamente está haciendo un resumen nuestra hermana en base al título, ¿no? Fundamentos, ¿no? De la profecía. Y el fundamento básicamente se va a centrar en este texto bíblico, ¿no? Que hemos leído. Yo he abierto aquí la Biblia y está aquí en la pantalla, hermanos, en la versión que tengo ahí, este capítulo 6 de Isaías. Tal vez en su contexto, como ya lo explicó nuestra hermana Belea, no vamos a ver lo que dice, pues no ahí la palabra de Dios. Voy a darle lectura, hermanos, para poder entender, ¿no? A qué nos vamos a referir en el estudio de esta semana. Dice así, en el año de la muerte del rey Usías, así como decía nuestra hermana, más de 600 años antes, ¿no? De que venga el Señor Jesucristo, ¿no? Dice ahí, en el año de la muerte del rey Usías, o sea, el pueblo de Judá tenía un rey y el rey en esa oportunidad era Usías y había muerto ya Usías. Bueno, este Usías, un rey que hizo bien las cosas, hizo progresar todo, pero cometió un grave error, ¿no? De meterse a hacer las tareas que solamente eran para los sacerdotes. Se le ocurrió ofrecer incienso, pero eso no era su tarea del rey, eso era de los sacerdotes. Así que él, de una forma autosuficiente, autoritaria, ¿sí? Él, ¿no? Quiso hacer prevalecer cuando le llamaron la atención y inmediatamente, hermanos, en lo que estaba renegando ahí este Usías, se convirtió en leproso, pues, hermanos, y así hasta su muerte estuvo leproso. Ya su hijo estaba en el gobierno, aunque él ahí estaba también, pero leproso, hermanos. Bueno, lecciones, ¿no? Entonces, después murió este rey Usías, dice Isaías, ¿no? Es el que está hablando aquí, hermanos. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto hemos estudiado en la lección ya de esta semana pasada acerca de Isaías, como ve a Dios, hermanos, sentado en su trono, ¿no? Alto y sublime, dice, y la orla de su manto llenaba el templo. Los vestidos, ¿no? Que tenía, llenaba, dice, todo el templo. Bueno, todo su simbolismo es la presencia, pues, de Dios así. El 2 dice, hermanos, por encima de él había serafines, ¿no? Serafines, hermanos. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno y el otro daban, pues, dice, voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria, ¿no? Llena está toda la tierra de su gloria. Entonces, hermanos, aquí estamos recordando esta semana que está pasando ya, pues, hermanos, hemos tocado este tema, ¿no? Cómo en el cielo alaban a Dios, los serafines, hermanos, ¿ah? Que están en el entorno a Dios, están diciendo estas palabras, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y esto continuamente, ¿no? Y llena está la gloria de Dios, pues, ¿no? De del, de la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablan esas palabras, dice, se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, una característica importante, el humo, ¿no?
dice que llenó, dice, la casa de humo, la presencia de Dios, ¿no? Entonces dije, ay de mí. Entonces ahí es donde la reacción, ¿no? De Isaías, la pregunta que nos hacemos nosotros, cuando uno, a ver, imagínense, hermanos, los que estamos aquí en esta sala, imaginemos, a ver, que entramos ante la presencia de Dios. ¿Cómo creen que vamos a reaccionar nosotros ante la presencia de Dios? No, en este caso, Isaías, ante la presencia de Dios, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue su actitud? Entonces él dice, ay de mí, dice, ¿no? Porque perdido estoy, o sea, soy un hombre muerto, ¿no? Perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces él se siente prácticamente como una persona que ante la presencia de Dios, pues es hombre muerto, ¿no? Entonces, él, ¿por qué? Porque es un pecador de labios inmundos. Ustedes saben, hermanos, que los labios hablan pues de un corazón, los labios hablan de lo que hay en el corazón, ¿no? El corazón también está bien inmundo, pues por eso la boca habla cosas, ¿no es cierto? Y el pueblo también era así, pecador. Entonces él dice, ahora sí, estoy muerto, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Algún testimonio de parte de ustedes, hermanos? Así se han sentido así ante la presencia de Dios. Cuando uno se pone de rodillas para orar y de repente alguien ha tenido esa experiencia, pues, hermanos, ¿no? Entonces, una reacción que sucede con todos los personajes bíblicos que se han acercado a Dios. Daniel, David, con todos, hermanos, con todos, Abraham, con todos los que se han acercado, entonces Juan, Daniel, bueno, a todos les ha pasado lo mismo, ¿no? Así como a Isaías les ha pasado, unos se han desmayado, otros, bueno, se han visto, pues, no así, en su condición real, como que son pecadores. Entonces, vamos a tratar justo en esta semana de ese asunto. Entonces, hermanos, cuando se sintió así, su reacción fue así, hermanos, estaba totalmente, ¿cómo diríamos? Conmocionado, no sé, aterrado, no sé cómo está Isaías, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Voló hacia mí, dice uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano. Entonces, uno de esos serafines, hermanos, de sus ángeles, aparece allí, ¿no? Con una tenaza, dice, unas tenazas, agarró, dice, carbón ahí del altar. ¿Para qué, hermanos? Leo aquí, dice, ¿no? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, dice, ¿no? Ajá, con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, o sea, con ese carbón en las tenazas le toca la boca y le dice, ¿no? Esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Bueno, frente a la actitud de Isaías, ¿no? De reconocer su situación de pecador, de labios inmundos, entonces la reacción, miren, hermanos, lo que Dios hace a través del querubín, o digo del serafín, el ángel, ¿no? Le toca ahí ya, el labio con el carbón y le dice, ya está, tu pecado está limpio, perdonado. Así que Isaías, no te preocupes, tu pecado está perdonado. Hermanos, miren la experiencia, ¿no? Que uno llega a tener cuando se acerca a Dios o cuando está ante la presencia de Dios. Dios lo que hace cuando uno es humilde, se acerca así humildemente a Dios, reconociendo su situación y su condición, pues hermanos, ¿no? Bueno, es algo natural, diré, ¿no? Que aquí no necesita uno hacer un esfuerzo para sentir esa experiencia, sino que se siente de esa manera cuando uno se encuentra realmente ante Dios, sea quien sea, hermanos, sea quien sea, va a pasar esa misma experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Ahí
viene la siguiente, lo que habíamos leído en el texto para memorizar. Oí la voz del Señor que decía, ahí está, Dios está hablando. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Dios está diciendo, ahora, ¿a quién voy a enviar? O sea, llevar un mensaje, ¿no? Es como decir la predicación que tenemos que hacer nosotros. Está haciendo una pregunta a Dios, ¿no? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? Entonces Isaías, hermanos, contesta, ¿no? Recuerden que ya está limpio de pecado, dice, aquí estoy, envíame a mí. Le respondí, así dice Isaías, hermano. Creo que aquí hay una lección muy importante, hermanos, que si nosotros vamos a ser pues, un instrumento de Dios para llevar su evangelio, entonces hay un proceso, ¿no? Aquí estamos viendo que Isaías seguramente no se sentía bien porque era de labios inmundos, o sea, pecador, ¿no? Y necesitaba de esa limpieza del pecado. Dios limpia el pecado y ahora sí uno está dispuesto para ir voluntariamente. Isaías dice, aquí estoy, Señor, yo, envíame a mí, envíame a mí. Entonces, y él dijo, no, Dios le dice, ve, anda, le dice, no. Y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Interesante, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Bueno, es para meditar bastante, hermanos, en esto, ¿no? Como el Señor Jesús dijo, estoy hablando en parábolas para que estén escuchando, pero no entienden, pues, ¿no? Están mirando bien, pero no comprenden, pues. Por eso el Señor dice, por eso estoy hablando en parábolas, dice. Ajá. Entonces, eso tiene una enseñanza muy importante, ¿no, hermanos? ¿No? ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces, aquí estamos viendo a un pueblo, hermanos, el pueblo de Dios, es como la iglesia de Dios hoy, no estaría completamente rebelde, separado de Dios, y prácticamente el juicio de Dios se tendría que dar bajo el mensaje, ¿no? Que llevaría Isaías para el pueblo de Israel, hermanos, ¿ah? Que realmente ellos, eh, así como el faraón, pues, ¿no? Se le decía al faraón que suelte, ¿no? A sus hijos, no a mi primogénito, suelta, ¿no? Deja en libertad. Pero él dice, ¿quién eres tú? Yo no te conozco a ti, yo no conozco quién es ese Dios, ¿no? Para que yo pueda soltar, ¿no? Era cada vez más duro, ¿no? De igual manera, ¿no? Este pueblo, pues, cada vez era más insensible, aunque ahí está el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje de Dios. O sea, ¿qué lección podríamos tener, hermanos, acá? También vamos a pensar en Judas, ¿no? Porque él estaba conjuntamente escuchando los mensajes de Dios. Y cada vez se volvía el más insensible, más duro de corazón, hermanos. Entonces, para nosotros ahora puede sucedernos lo mismo, ¿no? Podemos estar convirtiéndonos más insensibles, más duros de corazón. Como no nos hace media ya, no nos hace nada ya la palabra que estamos escuchando, ¿no? Y así. Entonces, ese es un problema grave, hermanos, grave. Entonces, habría que reflexionar, ¿no? Como decía un pastor, un hermano que estaba recibiendo estudios bíblicos, ¿no? En un grupo, ¿no? Se puso a llorar, ¿no? Y le decía el pastor decía, ¿qué le ha pasado al hermanito que está estudiando? Estaba escuchando el mensaje y se puso a llorar, ¿no? Bastante, como un niño. Y suspendió el estudio, pues, ¿no? Y después conversó y le dijo, ¿qué te está pasando, el hermanito? Dice, pero ¿cómo, pastor? Le dice, ¿usted no siente el mensaje? Qué hermoso el mensaje y esto no le llega a su corazón. ¿Acaso usted es insensible? ¿Usted nos está enseñándonos y no siente nada? Así le dijo al pastor. Y él cuenta ese testimonio, ¿no, hermano? Tal vez nosotros también podemos ser así, insensibles, estar hablando todo lo hermoso que es el mensaje,
pero no sentimos, hermanos, o sea, no captamos, hermanos, ¿no? Cada vez se endurece de repente nuestros ojos, se nubla, se endurecen nuestros oídos. Entonces, es lo que pasó, ¿no? Dios es el que da esa orden a Isaías para predicar, ¿no? Y, y aquí nosotros, pues, habría que recapacitar y pensar, hermanos, ¿no? Bueno, pero ahí está, hermanos, de repente el fundamento de la profecía está allí en que, hermanos, pues, nosotros entramos, pues, ahí en la profecía y nosotros necesitamos ser limpios como Isaías, estar ante la presencia de Dios y el Señor, pues, lo que puede hacer es limpiarnos de todo pecado ante la presencia de Dios, a través de Jesucristo, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luego, entonces, ahí recién, hermanos, como dice la pregunta, ¿a quién voy a enviar ahora a predicar ahí, a tal barrio, a tal lugar, y así? Entonces, ahí nosotros voluntariamente diremos, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y el Señor nos enviará, ¿no? De eso se trata, ¿no? El fundamento de la profecía también, ¿no? En eso consiste. Para eso estamos aprendiendo todo esto, para que entremos, pues, en actividad, hermanos, ¿no? Para entrar en actividad. Bueno, bueno, de eso trata, hermanos, la lección. Vamos a, entonces, volver aquí. El comentario, pues, de nuestra lección. El derecho, hermanos, de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas. ¿Es así o no es así, hermanos? ¿Qué derecho tiene Dios de gobernar el universo? Y aquí nos está diciendo, su derecho es pues, que es el creador de todas las cosas. Él la creó, pues, y por lógica, Él es pues, el gobernador del universo, hermanos. Dios, porque es el creador, sustentador y hasta redentor, salvador, hermanos. Entonces, ¿tiene derecho o no tiene derecho, hermanos, a gobernar? Y en el cielo le alaban los querubines, los serafines, los 24 ancianos, los ángeles, le alaban. ¿Por qué? Porque es el creador, hermanos, de todas las cosas. Y también en su carácter, dice, ¿no? Claro, Dios es justo, ¿no? Y también es misericordioso, ¿no? También por su carácter, pues lo alaban al Señor. Al descubrir, dice, el carácter justo de Dios, hermanos, y nosotros también, ¿no? Al descubrir el carácter justo de Dios, comenzamos pues a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria, hermanos. Carecemos de su gloria. Ahí está, hermanos, Romanos 3:23. A mí me gustaría que alguien pudiera de repente buscar en su Biblia Romanos 3:23 y dar lectura. ¿Qué dice ahí Romanos 3:23? ¿No? A ver, hermano, hermana, puedes ayudar. Romanos 3:23 dice, ¿no es cierto, hermano? Lo leo yo. Entonces, por favor, hermana, Romanos 3:23 dice, ¿no? Dice, ¿Qué dice? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice, hermanos, ahí? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan, dice, la gloria de Dios. No alcanzan la... O sea, esto es importante entender, ya eso es lo que le pasó a Isaías. Se reconoció pecador ante la presencia de Dios. Eso es automático, hermano, sea quien sea. Sea quien sea, hermanos, ante la presencia de Dios vamos a ver nuestra condición de pecadores, ¿no? Entonces, por eso está diciendo aquí el texto bíblico que por cuanto todos pecaron, todos hermanos hemos pecado, a excepción del Señor Jesús, ¿no? Y no alcanzan la gloria de Dios. No, no alcanzan la gloria de Dios. Y si uno lee un poquito más antes, hermanos, miren lo que el Evangelio dice, ¿no? El 22 dice ahí, cuando se habla de la justicia de Dios que es mostrada por el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Nuestra justicia, nuestra hermanos, está manchado de pecado, es como trapo de inmundicia. Lo bueno que podemos hacer, eso no nos justifica, eso está manchado de pecado. No sirve, ¿no? Entonces lo que sí sirve es lo que ha hecho el Señor Jesucristo.
Por eso dice aquí, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esa justicia debemos apropiarnos nosotros de la justicia de Dios, ¿no? Es lo que ha hecho Jesús pagando por nuestros pecados. O sea, que nosotros podamos decir, ya, mi pecado está pagado porque mi Señor Jesús ha pagado por mi pecado. Entonces hay que apropiarnos de eso, ¿no? Esto por la fe, hermanos, ¿no? En Jesucristo. Entonces esta justicia de Dios, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, pues hermanos, para todos los que creen. Abraham creyó en Dios y fue justificado. Noé creyó, fue justificado. Los que han creído han sido justificados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apropiarnos, ¿no? De esta justicia de Dios que es por medio del Señor, de la fe en el Señor Jesucristo, o sea, creer en lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, morir, ¿no? Y resucitar después, ¿no? Y esto, esta justicia, hermanos, es para todos los que creen, porque no hay distinción, hermanos, que uno sea del pueblo de Israel o sea gentil, no hay distinción. Para todos es, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice, y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie alcanza la gloria. Entonces, la gloria de Dios uno puede alcanzar teniendo fe en Jesucristo, ¿no? Creer, creer. Dice, todos son justificados gratuitamente. Y esto es gratis, hermanos. No, uno no tiene que pagar con méritos, con nada, ¿no? Todos son justificados gratuitamente por su gracia, dice, ¿no? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. O sea, somos justificados gratuitamente por su misericordia, por su amor de Dios, dice, por medio de la redención, o sea, porque nos compra, no con oro o plata, sino con su sangre, el Señor Jesús ha derramado su sangre, ¿no? Es redención, es comprar. Estás esclavo, alguien te compra para que seas libre. Y es lo que ha hecho Jesús, ¿no? En la cruz de acá. Nos compra con su sangre, o sea, paga por nuestros pecados. Es Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios. A quien Dios dice, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Entonces es la propiciación para nosotros, ¿no? Es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo a quien Dios exhibió públicamente, o sea, Jesucristo en la cruz, así público, pues hermanos, su muerte en la cruz, hermanos, todo era público, ¿no? Y se ha exhibido así. Y entonces ese sacrificio es propicio, pues no es lo que pagan, lo que nos ha, con su sangre a través de la fe, hermanos, como demostración de su justicia. Ahí está. Esa es la demostración de su justicia, porque en su tolerancia, hermanos, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, esa es la forma, ¿no? De perdonar, de justificar, con su justicia de Él. Entonces, ahí recién va a pasar por alto nuestros pecados. O sea, nos va a perdonar para demostrar en este tiempo su justicia. Entonces, ¿qué se está demostrando? La justicia, pues, hermanos, de Dios a través de Jesucristo para justificar a nosotros, a fin de que Él sea justo, Él es justo, ¿no? Y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y Él es el que nos justifica si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay una pregunta, dice, ¿dónde está, pues, la jactancia, hermanos? ¿Dónde está que alguien se va a jactar? ¿No? Queda excluida pues la jactancia, porque alguien puede estar pensando, yo estoy haciendo obras buenas por aquí, yo estoy haciendo esas cosas, y piensa que por lo que está haciendo va a ser salvo. No, no hay para nadie, nadie se puede jactar, hermanos. La salvación es gratuita por lo que ha hecho Jesús, ¿no? Entonces esa jactancia queda excluida. Ahora, uno puede decir, porque yo estoy obedeciendo los 10 mandamientos, por eso voy a ser salvo. No, está equivocado, ¿no? No, obedecemos, no es porque somos hijos de Dios, no para ser salvos. Somos salvos gratuitamente por lo que ha hecho el Señor Jesús. Entonces, por eso dice aquí, porque muchos se jactaban, los judíos se jactaban, que porque obedecían los mandamientos de Dios son salvos. Entonces, queda excluida pues eso, ¿no? ¿Por cuál ley? Dice, ¿no? ¿La de las obras? No, dice, ¿no? La respuesta dice, no, no es así. La salvación no es por las obras de la ley, sino por la ley de la fe, dicen. O sea, es por la fe, hermanos, porque creemos.
no que es gratis, pues la salvación ya está hecho. Nosotros no podemos añadir nada a lo que ya está hecho, hermanos. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte, ¿no? De las obras de la ley. O sea, fuera de las obras de la ley. O sea, nada tiene que ver ahí las obras de la ley. Las obras de la ley se hacen porque, hermanos, eso da testimonio de que Jesús está en nuestra vida, por eso nos volvemos obedientes a sus mandamientos, pero no para ser salvos, sino porque somos, pues, hijos de Dios. Dice ahí, o es Dios, como dice aquí, o es Dios el Dios de los judíos solamente, ¿no es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará, hermanos, en virtud de la fe, a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. A todos, ¿no es cierto? Es el que no justifica el Señor. Ahora, la pregunta es acá, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, entonces no sirve la ley, mucha gente dice, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, entonces, hermano, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Ah? ¿Anulamos la ley por medio de la fe? Es una pregunta, hermano. Y él mismo responde, inspirado por Dios, dice, de ningún modo, pues de ningún modo, no se anula la ley, más al contrario, hermanos. Confirmamos la ley porque la ley es santa, eterna, es el carácter de Dios. Entonces, tiene su objetivo la ley. La ley es solamente como un espejo que nos hace ver nuestra condición de pecador, porque cuando estamos ante la presencia de Dios como Isaías, entonces vemos nuestra condición, ¿no es cierto?, de pecadores, pues, ¿no es cierto? Entonces, para eso la ley es el carácter de Dios, la presencia de Dios, la ley, que nos hace ver nuestra condición, hermanos. Eso sirve para hacernos ver nada más nuestra condición. Ahora, ¿cómo vamos a ser salvos? La ley no nos va a salvar, la obediencia a la ley no nos salva, sino es Jesucristo, su sangre, la que nos limpia de todo pecado, ¿no, hermanos? Bueno, eh, entonces, hermanos, ahí dice, esta semana, hermanos, nos vamos a adentrar, dice aquí, esta semana nos adentraremos más en la visión, pues la que estamos comentando, ¿no? De la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo. Ahí está, hermano. ¿Cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo, hermano? ¿Cómo te estás relacionando, hermano, con Dios que es santo? Hermano, tú que estás en esta sala Zoom, ¿cómo te estás relacionándote con Dios? Pues vamos a ver, ¿no? Este acercamiento al trono de Dios, ¿no? Y vamos a ver eso, la relación de la humanidad con Dios, ¿no? Que Dios es santo, pues. Y cómo el sacrificio de Cristo, ¿no? Nos restaura y nos acerca al trono, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Que el Señor hace ese trabajo en nosotros, así como lo hizo en Isaías, de tal manera que nos hace, nos capacita, ¿no? Para poder predicar el Evangelio, ¿no? Dios planea restaurarnos no solo como individuos, sino también como humanidad para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación, hermanos. Es interesante eso, hermanos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Señor? Adán y Eva, hermanos, hijos de Dios al inicio, sin pecado, era la gloria de Dios, pues. Como un papá se gloria en su hijo o su hija, que realmente, pues, muestra, ¿no? Su propio carácter del padre, el hijo o la hija, ¿no? Entonces, es su gloria, pues, de papá y mamá, su hijo, su hija, ¿no? Pero cuando entró el pecado, se perdió, pues, esa gloria, hermanos, ¿no? Es como un vestido, y así se vieron, pues, Adán y Eva como desnudos, pues, en la vergüenza, hermanos. Entonces, hermanos, esa gloria de Dios, esa imagen y semejanza de Dios, hermanos, pues se tenía que restaurar con el plan de salvación. Entonces, de eso se está hablando. Ante la presencia de Dios, otra vez, hermanos, quiere hacer Dios de nosotros, sus hijos e hijas, como al inicio de Adán y Eva, darnos su gloria, ¿no? Realmente, ¿no? Porque apartados de Dios nos hemos vuelto malos, pues, hermanos, ¿no? Pecados. Pero ahora que nos acerquemos a Dios, entonces Él hace la transformación y hace que nuestra persona muestre el carácter de Dios, o sea, la gloria de Dios. Muy bien, la Biblia contiene importantes pistas que ayudan
a entender y apreciar el elevado llamado que Dios nos ha extendido a los pecadores perdonados y redimidos, así como Isaías, ¿no? Lo que le ha invitado, ¿no? O ha preguntado el Señor, ¿no? Y ha estado dispuesto gracias a que fue perdonado su pecado de Isaías. La rebelión humana llegará a su fin, hermanos, y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios, manifestado de manera extraordinaria, pues en la cruz, hermanos, brillará en respuesta a aquella, aún más que al principio, aunque Dios nunca pretendió que la humanidad cayera. Así que, hermanos, claro, Dios nunca ha esperado que Adán y Eva cayera, pero había una previsión, pues, hermanos. Y Dios está solucionando este problema y sobre todo que incumbe con nosotros, hermanos, haciendo de nosotros verdaderos hijos de Dios, haciendo que su Espíritu Santo esté en nosotros y que se muestre su carácter de Dios en nosotros y realmente vivamos como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Así como nuestro Señor Jesucristo, obediente a los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Mansos y humildes, está haciendo ese trabajo, ¿no? De transformar nuestro carácter, ¿no es cierto? Dios con su presencia, ¿no? Bueno, de eso vamos a estudiar esta semana, hermanos. Esa es la lección, pues, de hoy día, es una introducción, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Pregunte, hermano. Comenta, o tal vez, hermano, tú estás en esa experiencia también, pues, hermano, hermana. Creo que de alguna manera todos estamos ahí, hermanos, en esa, en esa experiencia, hermanos, ¿no? Y si no lo estamos, hermanos, habría que tomar decisiones, pienso, ¿no? Pienso que si no está pasando nada con nosotros, hermanos, tenemos que recapacitar, reflexionar, pues, hermano, reflexionar. A ver, ¿qué dicen, hermanos? Los hermanos, tal vez las pruebas son las que nos ayudan, ¿no? A acercarnos a Dios. Cuando no hay pruebas, todo está cómodo, felices, tienes salud, tienes trabajo, tienes todo, entonces no pasa nada, ¿no? Es el peor momento, ¿no? Cuando tienes todo y parece que no pasa nada y uno está perdido, ¿no? Creyendo que está bien, ¿no? Más bien cuando uno tiene prueba, no tiene trabajo, está enfermo, está muriéndose y por acá, por allá, problemas que aparecen. Eso, a veces la impotencia del ser humano nos lleva justamente a acercarnos ante el trono de Dios. Y es una bendición prácticamente las pruebas, que nos acercan a Dios, ¿no? Porque de otra manera, hermanos, el hecho de que nosotros tengamos todo, o la gente, por ejemplo, que tiene todo, no tiene necesidad de Dios. Dice, no, no, está contento con lo que tiene, piensa que, pero para después ya al final va a abrir sus ojos, se va a dar cuenta que ha perdido bastante tiempo, ¿no? ¿No? Y ocupándose en cosas que perecen, pues, hermanos. Yo no sé cómo estamos, hermanos, cada uno hay que reflexionar. A ver, hermanos, es importante reflexionar y pensar. Bueno, esa es la lección, hermanos. Si alguien quiere participar, participe, pregunte, comente, hermanos. Hay un Lo poquito de justo. tiempo. Sí, hermana. Qué importante lo que usted decía hace un momento. Mis hermanos, nosotros, bueno, debemos entender primero que somos pecadores y lo otro es que necesitamos de Dios. Y a veces pensamos que porque somos cristianos damos por hecho que sabemos o que necesitamos de Dios, pero a veces vivimos una vida tan normal como la vive el mundo y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que Él es Dios eh, y nuestra comunicación con Él se vuelve tan así como si fuera cualquier persona y nos olvidamos de que Dios es un Dios santo, es un Dios que está por sobre nosotros por tanto, por tanto. O sea, lo que nos separa de Dios es mucho. Entonces, vivir una vida sin recordar que no merecemos nada de Él
y no ser hijos agradecidos, no ser hijos que les busquemos constantemente, no ser hijos que sintamos esa necesidad de Él, o sea, nos convierte y nos pone al mismo valor que los pecadores, porque no sentir ese anhelo en el corazón de Dios es vivir sin Dios, es estar apartado de Él. Lamentablemente a veces nos pasa que el mundo nos absorbe con el trabajo, con los problemas de la familia, con tanta cosa, y ponemos a Dios en último lugar. Y lo digo porque a veces me ha pasado de que llega la noche y lo único que he hecho ha sido estudiar en la mañana aquí en la plataforma y en la tarde no estaba en comunión con Dios porque he estado tan moviéndome para todos lados que no lo he hecho. Entonces, a veces uno hace cosas mecánicamente, como por ejemplo unirse a una plataforma para escuchar cómo otras personas hablan acerca de un tema en particular, pero uno también tiene que llenarse de Dios, uno también tiene que sentir ese deseo de buscarlo, porque como dije, si no estamos a la misma altura de los demás, y se supone que Dios nos ha sacado de las tinieblas para estar en su luz admirable, y estar en su luz admirable es estar en su presencia, es estar con Él, delante de Él, en comunión con Él. Eh, yo hago un mea culpa ahí también, yo creo y que todos debiéramos hacerlo. Necesitamos de Dios todos los días, todo el día. Ujú. Muy Amén, bien, amén, amén. amén. Eh, Hermanito, sí, hermano, sí, participa, hermano. buenos días con todos. Feliz sábado. Bueno, en estos tiempos, más que nunca, estamos viviendo en los últimos tiempos. Tantas cosas que está pasando, las noticias, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, hermanito, necesitamos buscar a Dios con un corazón sincero, fortalecer nuestra fe y vivir en comunión con Él cada día como lo estamos haciendo todas las mañanas. Gracias, ¿no? Por estudiar todos los días nuestra lección de la escuela sabática. Solo en su presencia encontraremos la paz, la dirección y esperanza verdadera. Acá tengo algunos versículos, hermanito, para leerles. Por ejemplo, dice acá en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En Isaías 55:6 también nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, ¿no? Acá bien claro nos dice, ¿no? Buscad, tenemos que buscar a Dios mientras que todavía tenemos esa libertad de hallarlo. Ahora en la segunda de Crónicas 7:14 también dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermoso, ¿no? Ahora en Mateo 24:12-13 también dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Y cómo podemos ser perseverantes? Estudiando, así como hoy, todos los días estamos repasando, ¿no? Solo así no podremos apartarnos de nuestro Dios. Ahora, Salmos 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿No? Y hermoso, qué hermoso, hermanitos. Tenemos que buscar el rostro de Dios cada día en oración y que el Espíritu Santo nos ayude, porque el enemigo, como león rugiente, dice, busca a quien devorar, hermanito. Amén, hermanito, amén.
Amén, amén, hermanos. Ahí está, pues, los textos bíblicos, hermanos, que nos está haciendo un llamado a acercarnos a Él. Eh, es así. Hay que hacer, bueno, acercarse a Dios y hacer las cosas no como Dios manda. Y puede ser una situación, hermanos, la que un cristiano, ¿no? esté haciendo las cosas de Dios de todo corazón, ¿no? De la mejor manera hacer, pero como seres humanos, de repente te equivocas, ¿no? En una y otra cosa, y entonces sientes, ¿no? Que no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Predicando bien de repente, no sé. Entonces ahí cuando uno a veces se decepciona de su propia vida y dice, bueno, en realidad quiero hacer, pero no hago bien las cosas, no todo me sale mal, le he ofendido al hermano, de repente le he hecho sentir mal, y ahora, Señor, ¿qué puedo hacer? No te sientes mal y hasta no te da ganas de orar, no quieren ni orar, ¿qué hago? Digo, no sirvo para nada. Entonces, y seguramente recuerdas que alguien te ha dicho, justo ese es el momento cuando estás así decepcionado, ya no sabes qué hacer, arrodíllate, aunque no tengas ganas de orar, arrodíllate. Y te arrodillas y lo que sucede es que te pones no ahí como un niño a llorar delante de Dios. Y le dice, Señor, realmente, mira, yo soy tu hijo, pero hago, en vez de hacer bien, le he hecho sentir mal aquí al hermano, a la hermana, a veces he hablado de más, Señor, pues no, estoy mal, ¿no? Entonces te pones a llorar, pues, ¿no? Y entonces es ahí donde el Señor Dios, ahí justamente se presenta ante ti, así como a Isaías, ¿no? Se presenta y te muestra cuánta misericordia tiene Dios y cuán poderoso es Dios. Te muestra así como a Isaías, como a Juan, como a Daniel, ¿no? Su presencia, ¿no? Que es indescriptible, que no lo puedes describir, ¿no? Y entonces sientes como que así igual que a Isaías le limpió sus labios con el carbón, y cuando te levantas después de esa experiencia que has estado, porque ante la presencia de Dios te vas a ver un pecador, como un trapo de inmundicia, ¿no? Cuando el Señor se presenta y te muestra su misericordia y su amor, lo único que vas a hacer es postrarte, ¿no? Y es una maravilla, hermanos, tener esa experiencia, ¿no? De ver la presencia de Dios, su misericordia, aunque su rostro no lo veas. Pero, hermanos, cuando te vas a levantar después de esa experiencia, hermano, es algo natural que lo que vas a hacer es contar a la gente, ¿no? Así como Isaías dijo, envíame a mí. Entonces tú vas a ser un instrumento de Dios y hablar a las personas y decir que crean en el Señor, que el Señor existe, que todavía así vas a predicar a todos, como un loco vas a predicar. Bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí con Isaías y con todos los personajes bíblicos que son usados por Dios. Es el mismo común denominador, digamos, es lo mismo lo que pasa con todos, ¿no? Cuando uno se acerca a Dios. Bueno, hermanos, ahí está la lección de escuela sabática, es la introducción. Vamos a entrar un poquito más de lleno en todo Bueno, este justo tema. Sí, hermano Marcelino, es participe, un hermano. momento de reflexionar para todos, hermanos. Esta lección nos acerca más a Dios. El santuario era una forma de enseñar al pueblo de Dios que estaba a partir de los límites del santuario, estaban a un día de camino, 1 kilómetro, más o menos. Entonces, 1000 metros, ¿no? Y el pueblo tenía que acercarse, entraba por la puertita, encontraba a Jesús. El plan era acercarse hasta el Shekinah, donde estaba el trono de Dios. Y los pasos que debíamos seguir, todo está indicado. Estamos estudiando paso por paso, paso por paso. Y Cristo mismo enseñó todo idéntico. La mujer samaritana se acercó. Se- Primero quiso discutir, ¿cómo me pides agua a mí que tú eres judío, que tú aquello? Cuando vio, pero ella sabía a quién esperar. Nuestro Mesías que va a venir, Él nos enseñará todo. Yo soy con quien habla.
Cuando se vio como una radiografía subida delante de ella, se olvidó de su cántaro, fue a predicar. Fue a decirle a la gente que este es el Mesías, me han dicho todo lo que yo soy, vamos. Y la gente llegó delante de Jesús. Eso es lo que quiere que suceda con nosotros. Al acercarnos a Dios, vemos nuestra fealdad, como en un espejo. Humildemente reconocemos tal cual somos. Nada bonito que hagamos nos sirve. Solamente lo que Jesús hizo sirve para nuestra salvación. El joven rico decía, yo he guardado todo eso, pero lo guardaba solamente por cumplimiento, así como Dios le pregunta, ¿quién os ha ordenado que traigan becerro? Dios había ordenado, pero no en la forma que ellos lo traían, en forma eh, por costumbre, pero ni lo sentían, ni lo amaban lo que hacían, ¿no? Entonces, pero cuando nos acercamos a Dios, realmente vemos nuestra fealdad, nuestra necesidad. Isaías muy bien lo describe en el primer capítulo. En el segundo capítulo dice que somos como todo, desde la morillera de la cabeza hasta la planta de los pies, todo es hinchazón, todo es llaga, todo es podrido. Pero Dios quiere limpiarnos, quiere hacernos limpios. Si esto pecado es negro, sucio, cochino, quiere hacer blanco como la nieve, como blanca lana. Entonces, ese es el amor de Dios. El amor de Dios solamente nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Espero que en estos días entendamos aún más las cosas que Dios quiere que entendamos. Amén, amén, hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, vamos a despedirnos. A ver, hermano Marcelino, por favor, despídanos con la oración. Oremos, pues, hermano. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque usted es misericordioso con nosotros, Señor. Aún en el momento donde nos encontramos lejos, Señor, de ti, tienes misericordia, tienes amor, tienes el perdón para con nosotros, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca a ti y no esperar momentos difíciles para, como Job, Señor, para cerrar nuestra boca y decir, Señor, aunque tengamos que morirnos, Señor, pero en ti confiaremos, Señor. Nuestros ojos, no otro, verán tu gloria, Señor. Que nuestra fe no falte, Padre mío, en un momento difícil. Bendiga a tu pueblo, Señor. A cada uno de los que están en la plataforma. En esta mañana hemos entrado pocos, pero tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, la condición de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietecitos, nuestra mamá, nuestro papá que aún vive, Señor. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a sacudirnos, Señor, del polvo, de la ingratitud, del polvo, de la indiferencia, Señor, y poder asistir a tu casa de oración, como dice en tu palabra, Señor. Cuando vayas a la casa de Dios, no vayas con las manos vacías. Danos el privilegio de devolverte, Señor, lo que te corresponde, Señor, honrarte a ti, el único Dios verdadero. Bendiga, Señor, a nuestros vecinos, las personas que nos quieren y las personas que nos odian, a ellos también, Señor, bendígalos. No los tomes en cuenta. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a testificar de ti en esta generación. Bendiga, Señor, a tu pueblo, a nuestros pastores, a tus misioneros, tus escuelas, tus universidades, tu ejército de colportores. Sean bendecidos por ustedes, Señor. Que tengan éxito, Señor, en la labor que están haciendo. Nuestros hermanitos que dan su testimonio, Señor, con su trabajo. Algunos de repente en el comercio, algunos de repente como profesionales. Usted usa como un instrumento en sus manos de amor igualmente. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano.
Muy bien, hermanos, entonces, un feliz sábado, hermanos, un feliz sábado y hasta mañana, hermanos. Feliz sábado.